Adelante, ¿quién quiere comenzar? Manos levantadas. Tenemos a Gerardo Castro. Bueno, vi unas manitas aplaudiendo. Gracias, Gerardo. Pero, ¿algún comentario? Pregunta, Buenas aportación. noches. No pensé que me fuera a tocar primero, pero bueno. eh, Es que salieron varias cuestiones, a ver si las alcanzamos a ver para darle tiempo a los compañeros también, ¿verdad? Pero hay algo que se llama, doctor, las indulgencias plenarias, que creo que es una gran maravilla, un regalo del cielo, pero no se mencionan, o sea, casi nadie toca las indulgencias plenarias. Entonces, esa es como mi duda, ¿no? ¿Por qué no se mencionan las indulgencias plenarias? ¿Por qué no se les da el peso, ni siquiera por la iglesia? Pues sí, es un error pastoral grave. ¿Qué opinas? Es un error pastoral grave. Y sí es un tema que yo tengo contemplado tratar a fondo en este Sí, ciclo de qué bueno. sesiones. Sí, sí, doctor, qué bueno. A ver, déjame ver, es que son varias. A ver, por ejemplo, una persona que muere, inmediatamente que muere digo, milésimas de segundo, ya es juzgado, y es juzgado quizás en ese mismo lapso, hablando de un tiempo terrestre, ¿verdad? Pero que es muy diferente al tiempo de Dios, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la Santa Misa cuando una persona o sea, en el momento que se muere, antes de que le hagan la Santa Misa, ya fue juzgado? Esa parte, o sea, cómo es ahí digamos, lapso de tiempo no terreno? Basta con que ¿Qué digas lapso, no se dice lapso? lapso de tiempo, Ah, es como ok. decir círculo redondo, es un pleonasmo. Sí. En este Ah, lapso infinitesimalmente corto, el alma es juzgada personalmente por Cristo. ajá, sí, digo, eso lo sé, pero vaya, mi pregunta es, en ese lapso, vamos, una persona, es que mencionabas hace rato una persona, por ejemplo, que está en pecado mortal, pero no se arrepiente. O sea, o puede ser una persona que esté en pecado mortal, que sí se arrepienta y tiene vaya, Pero no se tiene que confesó. ser antes de la pérdida de la conciencia en la muerte. Ah, ¿y esa conciencia es en vida o puede ser ya en muerte? Todavía está vivo. Si todavía está vivo, se puede arrepentir. Pero si está vivo pero inconsciente y muere inconsciente, va a ser Ajá, juzgado por el estado en el que estaba mientras tenía conciencia. ok. Te pongo un Ahora, hay una... ejemplo. Te pongo un Sí, ejemplo sí, sí. muy claro. Una persona decide emborracharse Ajá, y al emborracharse va perdiendo la conciencia paulatinamente sí, claro, ajá, y se muere, se estrella. ajá, La chica que ajá, pereció anoche de 20 años con su bebé, ajá, ajá. ¿en qué estado va a ser juzgada ella o en qué estado va a ser juzgado el borracho? En el estado que tenía mientras pudo haber tomado la decisión de arrepentirse. Si la tomó, Ah, ok. al cielo o al purgatorio. Si en ese estado de conciencia previamente anterior a la muerte, aunque sea por un nanosegundo, si no se Ah, arrepiente, irá al infierno. ok, y tengo más, pero una última para darle pie a los compañeros. El infierno, yo he escuchado que el infierno fue creado por el diablo, o lo creó Dios, el infierno, No, porque entonces se supone que el diablo no puede crear el nada. infierno es, el Eh, infierno es el estado. Actualmente el infierno no es un lugar físico en el espacio, ni el purgatorio ah, ni el cielo.
El Ajá. purgatorio, el cielo y el infierno serán espacios físicos que ocupen un espacio en la creación después del juicio final, cuando haya la resurrección de la carne y cada Órale. quien vaya a su destino final en cuerpo y alma, Y antes no son físicos. ¿no? Antes, como dice Benedicto XVI, son estados interiores del alma, de la conciencia. Ah, ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. Bien, Interesante. espero que esta explicación no solamente te haya servido a ti, sino a todos. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. A ver, voy a ¿Puedo hacer... hacer? eh, ¿Me da permiso de hacer un sí, comentario? adelante, adelante, Ricardo. Ok, gracias. Sabemos por revelaciones que en el momento de la muerte muchas veces la persona no tiene momento ni para reaccionar. Entonces el Señor le concede, hay que entender algo, el tiempo en el espíritu es muy distinto al tiempo de los humanos. Entonces el Señor a todas las personas que fallecen les da un instante en el tiempo espiritual para que tomen la opción de convertirse y es cuando ven su vida, es cuando dicen que ven su vida en una historia y en ese momento, de acuerdo a lo que hemos oído, Gloria Polo, y no una persona, sino muchos, hay un pequeño diálogo entre el Dios y el hombre y en ese momento es cuando les da la posibilidad de arrepentirse. Otras personas dicen que Dios busca la mínima rendija de arrepentimiento para que la persona, para conceder a la persona el arrepentimiento, aunque pase 1000 años en el purgatorio, pero ya se salvó. Ajá. Ajá. Entonces, pero obviamente hay que entender esto. Todo esto sucede en un tiempo espiritual. En el tiempo de los hombres no podemos entenderlo. ¿De acuerdo? ¿De ¿Por qué? acuerdo? Porque el tiempo espiritual se basa en decisiones. Perdón, ¿tú eres sacerdote, eres teólogo o qué es? No, soy un lector apasionado. Ah, perfecto, perfecto. Ese es el primer punto. Entonces, segundo, Dios que sabe la eternidad, pasado, presente y futuro. Dios acepta las misas que le ofrezcamos a una persona por su salvación, las acepta para darle gracias a esta persona para que pueda convertirse, porque Dios no quiere la muerte del sino que se convierte y viva. Eso es lo dice en la Sagrada Biblia. Sin embargo, así como hay personas que por más gracias que les vierta, van a rechazar a Dios, porque toda su vida le dijeron que no a Dios, de forma consciente, pues dice Dios, yo te ofrezco las gracias, no las tomas, ahora sí que ni modos, vete a la condenación, ¿de acuerdo? Entonces, pero en el tiempo humano, consideramos que es en el momento en que se muere, en ese momento hay. Las personas que han regresado, que han tenido experiencias cercanas a la muerte, etcétera, etcétera, hablan de que ese tiempo son unos 10 o 15 minutos, pero eso no hay nada teológico, o sea, eso es una idea que se tiene, no, te lo doy como referencia, pero no, teológicamente hablando, te mueres y en ese momento viene el juicio, ¿de acuerdo? Pero te digo, hay un diálogo pequeño, ¿de acuerdo? Okay. Ese La es familia Perdón, ¿es diálogo? No es el juicio personal. ¿Es previo al juicio personal ese diálogo? Sí, exactamente. previo. Hay un No mini sabía. es lo que han dicho distintas personas. Algunas Tampoco personas. es algo teologal, algo escrito, algo definitivo, nada más es una referencia. Y en ese diálogo, Dios lo que busca es que la persona se arrepienta, porque muchos de los que mueren se mueren sin arrepentirse, se mueren sin haber hecho un verdadero acto de contrición. Y Dios en ese diálogo es como que la última esperanza de salvación, y ahí es en donde no pocos se salvan. No, siempre hay quienes lo rechazan, le dicen no y se acabó el asunto. Bueno, pues ya Dios, está bien. Y entonces ya que dijiste que no, ya viene tu juicio y ya se acabó el asunto. Y hay una aclaración muy importante que me recuerdan las palabras de Ricardo. La condenación eterna es un acto formal de cada persona, es un acto lúcido, consciente,
responsable, imposible de modificar por decisión propia, de no hacer la voluntad de Dios. Requiere un Porque rechazan a rechazo Dios. formal contra Dios, la condenación eterna. Exacto. Y la palabra, la condena de final sí viene de Dios cuando dice, apártate de mí. Y Ahora, en ese una momento, cosa muy importante es, el fuego del infierno será material hasta que se dé la resurrección de la carne. En esos hay, Lo que momentos, comentabas. ningún cuerpo humano ha resucitado excepto Cristo y Elías, y la Santísima Virgen. la Santísima Virgen. En esos momentos no existe un fuego físico, porque no existe un lugar físico todavía. Este Sin lugar embargo, físico existirá en el momento de la resurrección de la carne, donde Cristo vendrá personalmente a juzgar a vivos y muertos. sí, Entonces sí. habrá un lugar físico. Ahora, una pregunta que me surgió ahorita en este momento, ¿eh? Perdón, ahí, perdón, A ver, perdón, nada más quiero hacer. Hay una cosa, hay un Espérame, lugar Ricardo, espiritual. espérame, es que te estás desviando del tema central. El tema central, ahorita, en este momento, es que el alma humana no es material. Luego no Los, puede haber un lugar pero, material donde esa alma esté sufriendo, ¿puedo? Se me purgatorio permite. ni en el infierno. Lo sé, pero lo ha dicho la Santísima Virgen en Fátima y lo podemos leer. Existe un lugar espiritual quizá, pero Es existe un que, lugar llamado a infierno. ver, la palabra Segundo, lugar implica temporalidad y dimensión. Es un ok, estado. existe, Y el que viene a no, clarificarlo es pero es que existe, a ver, cuando los exorcistas expulsan cuando los exorcistas expulsan al demonio de una persona, lo mandan al infierno. Y son palabras del exorcismo. Sí, pero el La infierno Santísima es Virgen mostró el lugar del infierno a los pastorcitos y lo vieron que es un lugar. Es cierto, es un lugar, será un lugar estás espiritual, pero es un absolutamente lugar equivocado, Ricardo, perdóname, pero no es así. No es así. El alma espiritual no ocupa espacio, no tiene peso, no tiene moléculas, no tiene átomos. No puede estar en un lugar físico. En donde estamos hablando Marte, de en un Júpiter, espacio en espiritual Saturno, entonces. en la constelación Apolo, no existe un lugar ahorita. Ahorita lo será. Habrá un lugar, juicio final. pero ahorita el cuerpo espiritual, perdón, el alma espiritual no puede ocupar un espacio físico. De hecho, el cuerpo muere y no pierde peso porque lo que salió del cuerpo es el alma inmaterial e inmortal y va a un estado de cosas, a un estado interior, como lo dice sabiamente Benedicto XVI, es un fuego interior en el espíritu del hombre, pero todavía no hay un lugar físico en donde estén las almas de los condenados. Eso es clarísimo. ¿Por qué? Porque se contradiría la Biblia con la verdad. La palabra de Dios no se puede contradecir con la propia obra de Dios en la creación. Entonces, ¿por qué la Virgen de Fátima mostró un lugar llamado Bueno, infierno a los porque pastorcitos? es una visión del futuro. ¿Por qué? De manera Ok, ¿y mediante la por qué? cual la Virgen les Y por, manifestó a los pastorcitos lo terrorífico que va a ser ese lugar. ok, ok. Segundo, ¿por qué varias ocasiones? O sea, hay un lugar, yo, A ¿por ver, qué los demonios cuando toma un están respiro. en exorcismo, por qué cuando están en exorcismo dicen que prefieren 1000 veces estar dentro del cuerpo de la persona en posesión que ser arrojados al infierno, porque en el infierno sufren mucho más, porque es un lugar espiritual. Hay que entender esto, es una El demonio posición. es un ser espiritual, no ocupa lugar en la creación, ni lo ocupará jamás.
El hombre sí, porque la carne habrá de resucitar. Y en la eternidad del infierno, los hombres serán atormentados por espíritus infernales, no por cuerpos. O sea, los demonios no se van a volver cuerpos físicos, seguirán siendo lo que son, espíritus puros caídos en desgracia. Esto es bien importante que lo entendamos todos sin dudas. La inmaterialidad del alma es un tema que he manejado muchas veces en este y en otros grupos y yo creo que quedó claro, ¿no? El alma humana no ocupa un lugar en el espacio. Y cuando el hombre muere, no salen moléculas de alma al espacio, porque el alma es inmortal e inmaterial. Y sí, espero que recuerden los que ya hayan tomado la sesión de cómo se demuestra la inmaterialidad del alma humana. Y si no lo recuerdan, pues mándenme un mensaje y volvemos a tocar el tema para que les quede claro a todos. ¿Bien? Ok, entonces no vamos a creer todo lo que dicen los exorcistas, sacerdotes exorcistas, de que es un lugar y un estado. ¿Por qué? Porque los demonios prefieren... Es un estado y será un lugar. No, es un lugar, no será, es un lugar. Bueno, ¿Por qué? ahora sí te Porque equivocaste, mi querido Ricardo. A ver, nada más tú dime, le contéstame voy una a poner pregunta, toda la una información. sola Estoy pregunta, Ricardo. aquí acabo de poner la primera, el primer punto A ver, de Ricardo, nada más catholic.net. contéstame Y una voy a pregunta. ponerle, no se preocupe, tengo yo información, le voy a poner como unas 12, 13 citas en donde se habla Todas tus del citas son lugar posteriores a la verdad. La verdad es que no, el cuerpo, la verdad es que el alma humana es inmaterial. de Punto. acuerdo, Acabó la pero discusión. también hay un lugar espiritual, hay un lugar espiritual. Ay, si tú le quieres llamar lugar, Benedicto XVI le llama estado interior del alma. Ahorita, en estos momentos de la vida humana, de la historia de la humanidad, es un estado interior del alma del condenado, o del alma del purgatorio, o del alma que ya está en el cielo. El cielo también será un lugar. El purgatorio no es un lugar, es un estado interior. Esa es la modificación que hizo el Papa. No puedes corregir a Benedicto, yo tampoco, yo nada más asumo sus palabras. Entonces, Doctor, no te puedes contradecir, o el alma humana es inmortal e inmaterial, o el alma humana ocupa un lugar en el espacio y entonces es molecular, lo cual resulta absurdo. Así de claro, Richard. A ver, veamos qué nos quiere decir, por ejemplo, Víctor y Fernando. A ver, Víctor. Hola, doctor, buenas noches. Hola. Bueno, a lo mejor la pregunta eh, puede ayudar también a la anterior. Yo quería saber si estas postrimetrías son revelación, Postrimerías. perdón, Postrimerías. postrimerías o, Perdón por la corrección. o novísimos, más fácil. Más fácil, Eh, sí. eh, si los novísimos son revelación o si hay una forma de Es llegar palabra de a esta Cristo, verdad es palabra de racionalmente. Cristo, es palabra de Cristo, Okay. es Bueno, la de inquietud de escritura, esta pregunta, es revelación de santos que han tenido experiencias y han venido a platicarnos, ¿sí? ujú, Es a lo revelación, mejor es revelación del Espíritu Santo a los papas a lo largo de la historia. sí, es que a lo mejor la inquietud de esta pregunta es cómo transmitir esta verdad de forma efectiva a personas con otros credos. Por eso preguntaba Bueno, si hay. tendrás que comenzar. Esto que estamos viendo ahorita es como de construir el techo. Si no hay Ok, paredes, ni cimientos, ni traves, ni castillos, pues no hay techo.
No intentes comenzar Sí. por aquí. Sería como pretender construir un techo sin base. A las ¿Y cuál personas sería de la otros base? credos Sí. hay que comenzar por discutir con ellos el concepto de qué es la verdad. Okay. Por ahí se empezaría. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿Existe Ujú. Dios? ¿Se puede demostrar? ¿Qué es el alma humana? ¿Se puede demostrar su existencia científicamente? Sí se puede. Son Sí, eso cuestiones sí. muy, muy, muy anteriores a lo que tú me estás preguntando. Sí, me pareció escuchar que también dijo la escatología es la que, como la rama de la La filosofía que escatología es estudia la rama de la teología de que la estudia teología. a los Okay, novísimos. okay, ok. Bien. Bueno, No, gracias, doctor. no empieces Y bueno, otra, no empieces una discusión con un protestante o con un budista con estos temas, porque te dan una chancliza fenomenal. a veces ganamos, pero No, a no, ver, no. doctor, y otra Sería pregunta, como pero bueno, sí, pretender que una persona pronunciara la palabra ferrocarrilero sin saber ni las vocales ni las consonantes. sí, 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 entiendo, Así de fácil. entiendo. Gracias. Y bueno, otra pregunta, pero por curiosidad, y si no viene el tema, lo podemos dejar para otra sesión, pero a mí me llama la atención, si usted sabe, ¿por qué los masones consideran a Jesús como un grado 33? A veces dicen No, no, no. que es Lo por ahí consideran el como asunto. un iluminado, pero no lo Ajá, consideran grado 33. Esa información es incorrecta. Es un iluminado, ok. pero Pues bueno, como que ponen en el mismo rasero a Buda y a Mahoma y a Cristo. sí, como que ellos consideran que, o por lo que yo he escuchado de ellos, que uno se puede convertir en un Jesucristo y Es que una por eso. estupidez solemne. Okay. No, pero yo quería saber como que por qué los lleva, o si usted sabía por qué ellos piensan de esa forma, o Bueno, qué porque los el lleva a pensar error, eso. a ver, por una sencilla razón, Víctor. ¿Cuántas maneras hay de acertarle al tiro al blanco? Pues una, Una. ¿Cuántas maneras sí, hay de fallar? infinito. Infinito. Entonces, como no están en la verdad, pues salen con cualquier tontería, estupidez o fantasía, porque no están en la verdad, porque no la conocen, o porque pudiendo conocerla, no la quieren conocer. Es más complicado así. Bien, gracias, Víctor. Bueno, gracias. Fernando, adelante. Sí, doctor. Hablábamos al inicio, antes de que iniciara la explicación de los novísimos, sobre el temor de Dios. Entonces, El temor de eh, ofender a Dios. de ofender a Dios, No es sí, el miedo a Dios, no. Yo no le tengo miedo a sí, Dios. no, por eso, es exacto, porque muchas personas, o muchos de nosotros, bueno, yo así lo entendía antes, debo de confesarlo, pues realmente dije, no, pues yo me voy a portar bien porque tengo miedo de irme al infierno, ¿sí? Y más de todo lo que se platica, el ver, no ver a Dios, etcétera. Pero conforme fue avanzando, ahora más bien me siento muy mal de que Dios se ponga como si, no hablo de tristeza, sino me ve a mí mal, portándome mal y me da a mí más sufrimiento, pena y es como si yo le rezongara a mi papá, ¿sí? O algo y lo hiciera sentir mal. Así yo siento ahora portarme mal con Dios. Y antes sentía miedo portarme mal. Ahora no es así. Ahora
yo me siento mal, que Dios se sienta mal por mi comportamiento y trato de no portarme mal. A ver, corrección teológica. Dios es inmutable. Él no sufre, Sí, viene no, a buscar. El que sufre es sí, Cristo hombre. bueno, es el mismo, son tres personas, es el Pero mismo tienes Dios. que distinguir que el Dios Padre es inmutable, porque si no, no sería Dios. Ok, sí, eso pues soy ignorante en esa materia, entonces haciendo esa cosa, pues yo me baso en que Jesús, Dios, el Espíritu Santo es uno Sufrió solo. y derramó su sangre por nosotros y sufrió Ajá. cosas Entonces, simplemente ya horrendas. viéndolo así de esa manera, ok, me siento mal yo que me vea mal Jesús porque yo me porto mal y no quiero hacerlo sentir mal. Yo Ahora lo entiendo así, asumo lo mismo que tú dices, pero, yo también lo hago mío. ajá, ajá, pero esa explicación, muchas veces hablando de los hermanos separados y los que no creen en Dios, que nuestra religión es una religión que infunde miedo, que infunde el terror y que no es una religión porque ponemos a Dios como malo. Yo creo que eso eh, era de que Señora Tina, ¿cómo está? Habla Ricardo Méndez. ¿Cómo Richard, tienes estamos? prendido tu micrófono. Ay, en la torre. Mañana, ¿qué hora te puedo hablar? Ricardo, tienes prendido tu micrófono. Ah, disculpe, profesor, hay varios mensajes que están confundidos. Qué bueno. Sí, No pero te digo es, esto a rapidísimo nada ver, más. es muy El sábado, simple, es muy simple. El lenguaje ok. evangélico, el lenguaje de la El Biblia, sábado, que no es es sábado un primero, lenguaje ¿cómo andas de literario. tiempo en la Apaga mañana? el micrófono, Richard. Richard, apaga tu micrófono. Se está yendo la gente, profe. A ver. Bueno, yo diría que podemos continuar la sesión del miércoles y dejamos las espadas en el aire. ¿Cómo ven? Solamente, sí, me parece bien, profesor, pero Terminamos la solamente, sesión en este momento y le cedo la palabra a Oliva que tiene algo que decir. bueno, muchas gracias. Buenas noches.